vistazo a lo que tenemos esta semana importante. El jueves tenemos decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y luego vamos a tener durante la semana inflación en Francia, Alemania y España. ¿Qué esperas del BCE? Lo vas a contar más adelante en directo cuando lo estés viendo, pero un análisis muy rápido, muy interesante. Yo creo que los datos de inflación últimos que han publicado en Europa le dan fuerza a Christine Lagarde para ser un poquito más explícita con el recorte de tipos, ¿no? Se está hablando mucho en el seno del BCE. Creo que ese primer 0,25 va a caer en junio, el primer recorte de tipos. El motivo es que, como decíamos antes, en el BCE tiene que cuidar la economía. No tenemos una economía ni mucho menos boyante y una inflación que sigue remitiendo y ya empieza a acercarse a esa zona objetivo. Con una demanda mucho más débil que en Estados Unidos, la probabilidad de que haya un repunte fuerte de la inflación en Europa parece menor, ¿no? Con lo cual, empezar con ese recorte de 0,25 me parece prudente y la pregunta que mucha gente se hace es ¿y luego el siguiente? Digo, no creo que vaya a decir cuándo es el siguiente. Puede ser que lo tengan en la cabeza, que el siguiente es en julio o en septiembre, pero creo que sería un error teniendo en cuenta que todo el mensaje que van lanzando es que dependen de los datos, que se atrevan a hacer más que un preanuncio de una potencial bajada de tasas de interés en el mes de junio, ¿no? Y a partir de ahí tienen tiempo de sobra para ajustarse en función de lo que se va viendo. Pero sí creo que ese primer 0,25 está, en mi opinión, bastante garantizado. Igual que en Estados Unidos te diría, si el dato de mañana sale fuerte, la Fed no debería bajar tipos en junio. Creo que el BCE ya sí tiene los suficientes argumentos como para decir al menos el primer 0,25 lo puedo comunicar al mercado. Me parece muy interesante este apunte, porque ciertamente, normalmente el BCE siempre o la mayor parte de las veces suele ir a rebufo, ¿no?, de la Reserva Federal. Sí. Y una de las grandes preguntas que se suele hacer es si esta vez, ¿no?, se va a anticipar, se va a adelantar, si va a tener esa idea de poder hacerlo, que hay muchas dudas. En este caso, como está la economía, piensas que debería hacerlo, ¿no? No sabemos si lo hará, pero que sí que debería de Sí, creo que la evolución del IPC aquí es más clara que en Estados Unidos. En Estados Unidos la inflación general lleva parada 8 meses, digan lo que digan. Ya sé que la gente se pone a mirar que si tasas trimestrales anualizadas, que si tasas semestrales, tú ponte el gráfico intermensual de IPC en Estados Unidos y ponte el gráfico interanual, el general, ¿vale? Porque es el que pagamos todos. A mí lo de la subyacente me encanta como concepto, pero en el fondo tú vas a la tienda y lo que pagas es el IPC general. Y en Estados Unidos llevan 8 meses sin ningún progreso, ¿no? Entonces, en Europa al menos puedes decir que ese proceso está mucho más cerca del 2% y que tu economía no crece. Así que, bueno, pues podrías agarrarte a ese clavo, ¿no? Para justificar que aquí ya al menos puedes dar un primer movimiento de relajación, porque además el BCE no pretende reducir el QT, cosa que sí va a hacer la Reserva Federal, con lo cual otro motivo más para que aquí fuésemos un poco más blandos. ¿Y a qué crees que se puede ver la fortaleza que han visto los mercados europeos en un contexto, ¿no?, en el que comentas que la economía está peor que Estados Unidos y hemos visto que los índices europeos, bueno, pues se han comportado incluso, si nos fijamos, hay un indicador que me gusta mucho que es el RSC Mansfield, que si lo veo en diario veo que hace tiempo, ¿no?, que el DAX se está comportando relativamente mejor que el SP y es raro, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Sí. ¿A qué crees que se debe, ¿no?, esta fortaleza del mercado europeo? Yo creo que el mercado pone en precio lo que va a venir, no lo que estamos teniendo, ¿no? Siempre trabajamos con la expectativa, ¿no? Y la expectativa en Europa es que el peor momento lo estamos viviendo desde hace unos meses y el propio BCE te dice que espera una recuperación económica en la segunda parte del año, ¿no? Y el mercado se posiciona de cara a eso, o sea, que se posiciona de cara a ver recuperación y van a bajarte los tipos de interés. Con lo cual, ¿para qué voy a cotizar lo malo si lo que va a venir después es realmente positivo, ¿no? Creo que hay mucha expectativa sobre cómo va a funcionar Europa y luego, evidentemente, había una cosa que es evidente y es que Europa a nivel de múltiplos, a nivel de valoración, estaba mucho más barata que Estados Unidos, ¿no? Y de hecho estaba en torno a su punto de equilibrio, con lo cual no le tienes que pedir demasiado a Europa para hacerlo bien. A mí cuando la gente me dice, no, es que bueno, lo está haciendo mejor, digo, bueno, bien, mírate el Eurostoxx 50 y descubrirás que no has vuelto a los máximos históricos del 2007 todavía y ponte ahora el gráfico del SP, mírate esos máximos del 2007 y mírate el precio actual, ¿no?
Y entonces descubres que Estados Unidos lo ha hecho infinitamente mejor que el Eurostoxx 50, a pesar de que en el corto plazo la percepción que tienes es que Europa está sacando pecho respecto a Estados Unidos. Creo que tiene sentido. De hecho, yo hace unos meses decía que puestos a montarte en el mercado, yo no me montaría en el SP o en el Nasdaq. Me montaría en Europa, me montaría en China. Es decir, buscaría al menos mercados que no están caros, si lo que quieres es buscar como idea que va a haber un ciclo expansivo que va a durar mucho tiempo. Creo que estás más protegido ahí.